proyecto en mapa digital, pues es un conjunto de capas, ¿no? ¿Cuántas capas? Las que nosotros necesitemos. Un proyecto también puede contener una o varias vistas de distintos tipos. También miramos que la vista espacio, la vista tabla o vista gráfica, yo puedo tener una, dos o tres vistas en un solo proyecto. Y también miramos que cuando nosotros generamos un proyecto en mapa digital, genera dos extensiones, que es el punto PMD y el punto DSM, y el ejecutable de nuestro proyecto en este caso es el punto PMD. Ese es el ejecutable cuando nosotros guardamos un proyecto en mapa digital. Esta es la estructura del proyecto, ya lo mirábamos hace rato. Un proyecto pues tiene tres vistas. Tenemos la vista espacio, la vista tabla y la vista gráfica. Mirábamos ya también que la vista espacio es donde desplegamos toda nuestra información. La vista tabla son los datos o atributos que tienen esas capas. Y con esos datos o atributos puedo generar mis tipos de gráficas. La información susceptible, las capas de información, que es lo que les decía, una capa de información de tipo vectorial no es más que una agrupación de objetos geográficos con una misma representación y característica. Ya miramos que hay 4 archivos que vamos a encontrar regularmente en nuestras capas de información, que es el formato SHP, que es donde está el tipo de punto, línea o polígono, el formato DBF, el formato SHX y el archivo PRJ. La capa de información de tipo raster, que son imágenes, y entramos a lo que viene siendo la preparación de base de datos estadísticas. Entonces vamos a iniciar. Quiero repetir otra vez todas estas diapositivas porque es muy importante que vayamos conociendo todo esto, porque es la parte fundamental para que ustedes puedan ingresar cualquier tipo de información que quieran agregar a su proyecto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo en esta diapositiva que los archivos susceptibles de incorporarse a DBF, entonces viene siendo el XLS, que es un formato de Excel, o archivos de textos como es el .csv y el .txt, que son archivos de texto, ¿no? Estos tres tipos de archivos los podemos convertir a DBF para poderlos visualizar con la herramienta de Mapa Digital de México para escritorio. Notaciones geográficas válidas, cómo es que vamos a encontrar precisamente nuestra información en alguna de las tablas. Aquí tenemos la primera notación geográfica, es la sexagesimal, y nos dice que son los valores que se representan en grados, minutos y segundos. Es una de las notaciones utilizadas frecuentemente en los sistemas de coordenadas geográficas. Entonces, si yo tengo una tabla y voy a trabajar esa tabla, yo necesito ver si tenemos esos campos de longitud y latitud. Y si tenemos esos campos de longitud y latitud, las coordenadas las voy a poder encontrar de esta manera, ¿sí? Menos 102 grados, 24 minutos, 49 segundos. ¿Sí? Y la latitud también, ¿no? En las decimales, dice que los valores se representan en el sistema de numeración decimal, unidades, fracciones, y es una notación utilizada frecuentemente en los sistemas de coordenadas proyectivas. Entonces, aquí ya no vamos a encontrar longitud y latitud. Aquí tenemos X y Y, y son métricas, son coordenadas, unidades métricas las que utilizan estas coordenadas proyectadas. Mirábamos también el día de ayer que hay dos maneras de cómo puedo ingresar la información estadística al espacio geográfico. Una es, si mi tabla tiene coordenadas, yo necesito saber qué tipo de coordenadas son, si son geográficas, si son proyectadas, y teniendo esos dos campos, yo puedo, con mapa digital, generar una capa de esos objetos geográficos, ya sean de tipo punto, línea o polígonos, ¿sí? Archivos de importación de archivos DBF como puntos o multipuntos.
En este caso, solamente se requieren dos campos de coordenadas, ya sea longitud y latitud, o bien X y Y. Con esos dos campos yo puedo llevar una tabla a una capa de puntos o multipuntos. Para lo que son las líneas o polígonos, también requiere de esos dos campos de coordenadas, como ya lo mirábamos, longitud o latitud, o bien X y Y. Y también, si estoy queriendo trabajar un polígono, pues debe de haber un campo de agrupación de los vértices que conforman el objeto geográfico. Y aquí podemos ver el ejemplo. Tenemos X y Y, y tenemos el ejemplo de este polígono, donde el área de sus cuatro coordenadas, sus cuatro vértices, aquí la repetimos como 1. Algo muy importante que estábamos viendo también el día de ayer es que si yo voy a convertir mis archivos XLS, CSV y TXT a DBF, tengo que cuidar precisamente estas consideraciones que pues Mapa Digital me está pidiendo. Uno es que contenga únicamente los encabezados de las columnas y sus valores. 2, que no tenga filas ni columnas en blanco y sin bordes. 3, solo se consideran los 10 caracteres de los encabezados de las columnas, ¿sí? 4, contenga una sola hoja, esto aplica solamente para Excel, no tenga ajustes ni celdas combinadas, fórmulas también, ¿sí? Y el parámetro más importante es que vamos a guardarlo como un libro 97-2003, ya que es la única forma o es el formato que Mapa Digital convierte a DBF. Entonces, estos parámetros son muy importantes para que nosotros los vayamos considerando en cada una de nuestras tablas. Nuestras tablas pueden estar totalmente de manera diferente y lo único que tenemos que hacer es cuidar esos parámetros. Entonces, la otra manera de cómo nosotros podemos llevar nuestra información estadística al espacio geográfico es a través de un campo llave también. Y miramos que un campo llave, pues es un conjunto de caracteres, el cual debe ser único, o sea, no se debe de repetir en la tabla, y que le permite unir o relacionar a una capa de tipo geográfica. Entonces, nosotros podemos conformar nuestros campos llaves. Aquí tenemos un ejemplo de un campo llave, que en este caso nos estamos refiriendo a la clave del municipio. Si yo requiero, por ejemplo, si yo tengo una base de datos donde tengo diferentes niveles de desagregación de mi información, como lo vamos a ver más adelante en la capa de AGEP y manzana urbana, yo puedo utilizar el campo llave de la clave de la entidad, que en este caso estaría conformado nada más por el número 12. O en su caso, si yo voy a relacionar información a nivel de localidad, entonces voy a utilizar 9 caracteres, donde 12 que corresponde a la entidad, 001, los 3 dígitos que corresponden al municipio, y los 4 dígitos posteriores que corresponden al número de la localidad. Y si yo voy a armar un campo llave a nivel de AGEP, aparte de esos 9 dígitos que conforman la clave de la localidad, yo tengo que ingresar 4 dígitos más que corresponden a la clave de la AGEP, y así sucesivamente hasta nivel de manzanas. O yo también puedo generar mis propios campos llaves para unir o relacionar mis tablas al espacio geográfico, ¿sí? Okay. Entonces, de esa manera es como yo puedo llevar mi información al espacio geográfico. Ok, entonces, les decía, vamos a generar una carpeta que se llama Taller PC Agro. Ahí es donde yo tengo todos los materiales, y todas estas carpetas que ustedes están visualizando son las que ustedes deben de tener. Hay una carpeta que se llama DENUE 05-2021, Edafología, la E1369, Edafología E14, 4, GRO Topografía Serie 5. Esta de información de ejercicios, no lo van a tener, el instalador también de mapa,
pero sí van a tener marco geostadístico Censo 2020 Guerrero, RNC 2020 Guerrero, tabla CPV 2020 y USV, SV E148 y E1411. Esas son las carpetas que ustedes deben de tener en su escritorio. Voy a ir a tablas CPV 2020 y aquí tenemos las bases de datos que vamos a utilizar o los archivos que vamos a utilizar para realizar los primeros ejercicios para la preparación de base de datos. Voy a abrir este archivo o esta tabla que es ITER 12XLS20, que es la tabla que se descarga de los principales resultados por localidad o ITER. Entonces, este mismo procedimiento ustedes lo pueden aplicar para cualquier entidad federativa con la que ustedes quieran trabajar. Voy a abrir el ITER, ¿sí?, para hacer el procedimiento. Ok, ya está aquí mi tabla, ¿no? Aquí ya está mi tabla. Es una tabla. Quiero comentarles que este es el primer taller donde vamos a preparar esta tabla. No la habíamos, bueno, no la había preparado, no la había generado en algún taller. Es la primera vez que estamos generando esta tabla, entonces quiero que aprovechen toda esta información porque con toda esta preparación de tablas ustedes van a tener ya la información referente al Censo de Población y Vivienda 2020, ¿no? Entonces ya abrimos nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es identificar los campos con más de 10 caracteres. Entonces, para eso me voy a insertar voy a ir a insertar una fila, inserto una fila, y una vez que ya tengo la fila, voy a identificar el tamaño de mis campos. Por lo tanto, voy a aplicar una fórmula, le voy a poner igual, largo, abro un paréntesis y le vamos a poner que sea la columna A, fila 2. Vamos a cerrar el paréntesis y ya me está diciendo que este campo tiene 7 caracteres, ¿no? Entonces, esta misma fórmula la vamos a copiar y la vamos a pegar a toda la tabla, que son 222 indicadores, que tiene precisamente esta base de datos, que es del Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Sí? Una vez que ya tengo mi fórmula, para poder identificar nuestros campos que rebasan los 10 caracteres, que es uno de los parámetros que nos pide Mapa Digital para poder transformar esta tabla de Excel a DBF, vamos a la pestaña Estilos. Aquí hay una herramienta que se llama Formato Condicional. Nos vamos a Nueva Regla. Y aquí en Nueva Regla vamos a seleccionar el tipo de regla. Y vamos a seleccionar la segunda que dice Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Una vez que ya seleccionamos el tipo de regla, vamos a editar una descripción de la regla. En el primer campo lo vamos a dejar igual, el valor de la celda queda igual. Vamos a seleccionar mayor que es la condición. Y en valor le vamos a poner 10 porque necesitamos identificar aquellos campos que tengan más de 10 caracteres para poderlos modificar. Para poder visualizarlos de una mejor manera, vamos a irnos a formato para darle un color y podamos identificar esas celdas. Una vez que ya me fui a formato, me voy a relleno y podemos seleccionar el color que sea. Voy a seleccionar este amarillo, selecciono el color, me voy al botón aceptar y posteriormente aceptar. Les decía, todo este procedimiento que yo estoy haciendo es tal cual como está en el documento que ustedes tienen. ¿Sí? Me estoy desplazando hacia el frente. Ustedes ven, aquí ya tengo precisamente este primer campo que es en la columna CK, que tiene 11 caracteres. Entonces lo que vamos a hacer en este campo, vamos a quitar el guión bajo. Ya posteriormente, cuando entremos a los descriptores, vamos a saber qué significan cada uno de estos campos, ¿no? Ahorita vamos a solamente modificar esos campos. Y lo que estoy haciendo, en este caso, estoy quitando precisamente el guión bajo para
poderlos dejar con 10 caracteres. En este, si ustedes ven, tenemos pclean, _re_co. Vamos a quitarle el segundo guión bajo. ¿Sí? Y esta misma condición que estamos aplicando para estos campos es la que vamos a utilizar precisamente cuando ya estemos en los descriptores de datos para que después podamos relacionar esa información con la descripción de los datos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita solamente es quitar el guión bajo para que yo pueda tener solamente los 10 caracteres, ¿sí? Porque si mi tabla tiene 11 caracteres, me va a empezar a generar un error y no voy a poder convertir esta tabla de Excel a DBF, ¿sí? Entonces, ya una vez que yo ya dejé todos mis campos con un tamaño de 10, voy a eliminar la fila que acabo de agregar, ¿sí? Me da una condición, le digo aceptar y ya el primer paso que hice fue identificar y corregir esos campos que tiene mi tabla, ¿sí? Esta tabla, no me lo van a creer, me tardé mucho tiempo para identificar el por qué me daba un error y ya hasta después me di cuenta que contenía más de 10 caracteres, ¿no? Una vez que ya hice este primer paso, vamos al siguiente paso. Nosotros, como es una tabla donde tenemos todas las localidades del estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, cada una de esas localidades tiene sus coordenadas de longitud y latitud. Entonces, si ustedes ven, tenemos espacios en blancos, que es el total de la entidad, localidades de una vivienda, de 2 viviendas, total del municipio, donde no tenemos coordenadas. Entonces, estos registros los vamos a eliminar porque no nos sirven. Entonces, para depurar esos registros, me voy a la herramienta de ordenar y filtrar y posteriormente a la de filtro. Se activan las pestañas en cada uno de los campos. Me puedo posicionar en longitud o latitud, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Desplegamos todos nuestros datos y aquí con la barra de desplazamiento me voy a la parte baja para identificar el campo o el dato que dice vacías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente desactivar este dato y posteriormente le doy al botón aceptar. Y hay que esperar a que depure precisamente esos registros que no nos sirven, ¿sí? Entonces nuestras tablas, dependiendo de lo que estemos haciendo y las tablas que yo vaya a utilizar en mi proyecto, son totalmente diferentes, ¿eh? Este es el procedimiento que estamos siguiendo para esta tabla, pero que de alguna manera nos va a dar un ejemplo de cómo nosotros tenemos que preparar nuestras tablas, ¿sí? Una vez que yo ya depuré mis registros, necesito copiar esta tabla a un libro nuevo, porque si yo lo trabajo aquí, esos filtros los sigue utilizando. Entonces, para llevarme mi tabla a un libro nuevo, me voy al campo de entidad, oprimiendo la tecla Shift y Control, le doy un clic a la tecla que es flecha a la derecha y posteriormente flecha hacia abajo para solamente seleccionar la información de mi tabla. Vamos a copiarla. Nos vamos a la esquina superior izquierda donde está el menú de archivo. Vamos a un libro nuevo y aquí es donde vamos a pegar nuestra tabla. Entonces, lo único que estamos haciendo es pegar nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo mi tabla en un libro nuevo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los ceros y el n diagonal d. Esta tabla, ahorita no lo podemos ver, pero esta tabla en cada uno de los campos puede tener un asterisco o un n diagonal d, que es, en este caso, cuando nosotros encontramos este n diagonal d, es como, bueno, nos indica que es un dato no disponible y que cuando se levanta la información del censo, como también el informante tiene un respaldo con respecto a la información que se está levantando,
Entonces, cuando son localidades de una o dos viviendas, en este caso ya no se representa el dato como tal, sino que se marca con un asterisco, o si el informante no quiere dar el dato, pues no se coloca, por lo tanto se pone n/d. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esos asteriscos y ese n/d. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, entonces, si queda un asterisco en población total, en POPTOT, en el campo POPTOT, si yo encuentro un asterisco, entonces cuando yo lo abra en DBF, en mapa digital, este campo, como va a identificar un asterisco, lo va a convertir a tipo carácter, y realmente lo que nosotros necesitamos es que estén en formato numérico para poder hacer análisis de nuestra información. Entonces, ese es el motivo por el cual vamos a sustituir esos asteriscos y ese n/d. Entonces, para eso, vamos a darle control L. Nos despliega la ventana para hacer la búsqueda con la herramienta AlGR. Tenemos la herramienta AlGR y tenemos la tecla que está en el Enter, en la parte de arriba donde está el asterisco, el signo más y el símbolo de la ñ. Entonces le damos un clic a esa tecla para que nos ponga este símbolo que es el de la ñ, que se llama vergulilla, y posteriormente el asterisco. ¿Qué le estamos indicando aquí? Que busque todas las celdas con asterisco y que los va a reemplazar con 0, ¿sí? Entonces, esta es mi condición que le estoy dando, y una vez que ya tengo la condición, nos vamos al botón reemplazar todos. Hay que tener mucho cuidado porque le podemos dar un clic al botón y aparentemente pueden ver que no está haciendo nada, pero si ustedes ven aquí en la esquina superior izquierda, está empezando a realizar la revisión de cada una de esas celdas para hacer esa sustitución del asterisco por el 0, ¿sí? Entonces, este proceso pues no tarda mucho porque la base de datos no es muy grande. Más o menos unos 2-3 minutos es el tiempo que se va a llevar para hacer el reemplazo de estos asteriscos, ¿sí? Les comentaba, pues aquí va a depender mucho de sus tablas, ¿no? Hay que saber qué tipo de tablas estamos manejando y sobre todo si mi tabla tiene coordenadas o no, porque es la manera de cómo yo voy a trabajar mi tabla también para llevarla al espacio geográfico. En este caso, si ustedes ven, tenemos el campo G de la columna G, que es longitud, y el H, que es latitud, pero también pudiéramos encontrarlas como X y Y. Entonces, ya terminó el reemplazo. Aquí está el número de reemplazos que hizo. Dice que son 306,819 reemplazos que hizo con el 0, sustituyendo el asterisco. Le vamos a dar a aceptar y posteriormente vamos a buscar los n/d y también los vamos a reemplazar con 0. Volvemos a darle reemplazar todos, y en este caso son más poquitos, son 4,340 reemplazos que hizo, y si ustedes ven, lo hizo de manera muy rápida. Entonces, una vez que ya sustituimos asteriscos y el n/d, cerramos nuestra ventana y seguimos con la preparación de nuestra tabla. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer para preparar nuestra tabla es que vamos a modificar los campos de longitud y latitud. Necesitamos quitarle los símbolos de grados, minutos y segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una columna en H, botón derecho, insertar, y aquí está mi columna. Una vez que inserta mi columna, lo primero que tengo que verificar es de que mi tipo de celda sea de tipo general, porque si no es de tipo general, nos va a marcar un error al momento de hacer la fórmula, porque vamos a aplicar fórmulas, ¿sí? Entonces, verifico que sea de tipo general y me coloco en la primera celda, que es la H2, ¿sí? Entonces, una vez que me coloco en H2, vamos a poner una fórmula, va a ser igual, espacios,
¿sí? Abro un paréntesis, concatenar, ¿sí? Vamos a unir, ¿qué vamos a unir? Vamos a unir el 99.53.11.608. Entonces, vamos a concatenar, vamos a abrir nuestra operación. Vamos a decir extrae. Abrimos un paréntesis para poder extraer el primer dato que necesitamos. ¿De dónde lo vamos a extraer? De la columna G2. Entonces vamos a ponerle G2, coma, me está pidiendo un punto, una posición inicial, le voy a decir que sea 1, coma, al número de caracteres, que en este caso van a ser 2, que corresponde al 99. Entonces, coma 1, coma 2, cierro esta primera operación, vuelvo a hacer otra, extrae, igual vuelvo a abrir mi paréntesis de la columna G2. No, siempre solo 5. De la columna G2 y ahora coma 5, coma 2, la segunda, coma, extrae, No. abro mi paréntesis, ¿de dónde? De la columna G2, es coma, a partir del punto inicial 8 y va a extraer 6 caracteres. ¿Sí? Cierro este paréntesis que es precisamente el de esta primera operación. Después el siguiente que va a cerrar el de todos los extrae. Y por último toda la operación completa. Le doy enter. Y ya aquí lo que estamos haciendo es extraer solamente 99.53.11.608. ¿Sí? Entonces, si ustedes vieron, le colocamos espacios. ¿Por qué? Porque hay longitudes que están como 99, 98 y hay de 100. Por eso es que le pusimos el comando espacios, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo mi fórmula correcta, vamos a copiar toda nuestra fórmula al resto de los registros o de las celdas para que copie toda mi fórmula. Entonces, si ustedes ven, si yo me posiciono en cualquiera de las celdas, es una fórmula. ¿Y qué me dice dentro de los parámetros? Que no debe de contener fórmulas. Por lo tanto, estas fórmulas las voy a convertir a valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Selecciono toda mi columna, le digo botón derecho, copiar, y ahí mismo botón derecho, y le vamos a dar una opción de pegado en forma de valores. Y aquí tenemos el icono, que es como una tabla con los números 1, 2 y 3. O también lo puedo hacer como pegado especial y me va a desplegar una ventana para seleccionar valores. Entonces vamos a darle este clic y ya, ahora ya tengo convertida mi fórmula a valores. Vamos a darle el nombre de nuestra columna, va a ser el mismo. Vamos a, perdón, ¿qué hice? Vamos a copiarla, entonces la vamos a copiar y vamos a pegarle el nombre porque es la misma. Ahora vamos a preparar la latitud. Por lo tanto, voy a insertar una columna en J. Ahí está. Y voy a colocar mi fórmula para extraer precisamente la información semejante a lo que viene siendo la longitud. Entonces, en este caso, la fórmula es igual. Aquí ya no tenemos espacio, por lo tanto es concatenar. Vamos a abrir nuestro primer paréntesis. Vamos a poner la función extrae. Abrimos nuestro primer paréntesis. ¿De dónde vamos a extraer nuestra información? De la columna I2. Celda 2, ¿no? Entonces es I2, coma, posición inicial a partir del 1 y van a ser 2 caracteres. Cierro. Hacemos la siguiente que es para extraer 51. Entonces vamos a poner extrae. ¿Sí? Abro mi paréntesis para aplicar la segunda operación. Igual es la columna I2, coma, a partir de la posición 4 y también va a extraer solamente dos caracteres. Cierro y vamos con la última operación, extrae. Abro mi paréntesis,
de I2 también, coma. Ahora va a ser a partir de el punto inicial va a ser el 7 y va a extraer los 6 caracteres, que en este caso es 42.721, ¿no? Entonces son 6. Cierro mi operación, cierro la operación completa y ahí está. Ya tengo mi latitud. Vamos a copiar toda nuestra fórmula hasta el último registro. Una vez que ya tengo mis fórmulas en todos los registros, vamos a copiarla para transformarla a valores, porque las fórmulas no nos las acepta este mapa digital. Entonces selecciono toda mi columna, copiar, botón derecho, y hace rato lo hicimos con la opción de pegado utilizando el icono de la tablita que tenemos acá. Ahora lo vamos a hacer a través de pegado especial. Voy a seleccionar valores y posteriormente el botón aceptar. Y de esa manera es la misma operación que hice con la longitud. Entonces ya tenemos ahora sí nuestros valores. Vamos a ponerle el nombre a nuestra columna, que va a ser el mismo. Copiar, pegar. Y ya tengo el nombre de mi columna. Entonces, estos dos campos, que es latitud de la columna I y longitud en la columna J, los puedo eliminar para no tener información que no se utilice, ¿no? Entonces selecciono la columna G y la columna I y vamos a eliminar esos dos campos. Ahí está. Ya eliminé mis dos campos. Entonces, ahora bien, esta tabla todavía hay otro elemento más que le puedo ingresar. A esta tabla yo le puedo generar un campo llave. Y ya mirábamos que un campo llave es un conjunto de caracteres, el cual es único o no se debe de repetir en nuestra tabla. Entonces, a nivel nacional, ninguna clave de la localidad se repite en todo el país. Entonces, vamos a generarle un campo llave a esta tabla y nos va a servir como de ejercicio para la siguiente tabla que vamos a preparar posteriormente. Entonces, vamos a insertar una columna en B. Perdón, eliminé. Es al revés. Vamos a insertar y ya tenemos ahí nuestra columna. Lo primero, acuérdense que cuando ustedes insertan una columna, necesitan verificar que su campo sea, su celda sea tipo general. Ok, vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a concatenar el campo entidad, mun y loc. Entonces, vamos a poner nuestra fórmula igual. Selecciono A2. Posteriormente vamos a ponerle ampersand, D2, ampersand y F2. Entonces esos son los tres campos que vamos a concatenar o a unir para integrar nuestra clave de localidad. Anteriormente utilizaba la coma o el punto y coma, pero por las configuraciones de los equipos, en algunos casos no funciona. Entonces alguien en un taller me dijo, ¿sabes qué? Pues puedes utilizar el ampersand y de esa manera ya evitas toda esa problemática que te se está ocasionando en la configuración de los equipos. Y bueno, entonces ya de esa manera es como utilizo el ampersand. Entonces ya tenemos aquí nuestra clave de localidad. Vamos a copiar toda nuestra fórmula. Y este campo que estamos integrando, que se va a llamar loc, que es donde tenemos la clave de la localidad, pues es un campo llave, ¿sí? Vamos a copiarla, vamos a pegarla en forma de valores. Entonces ya tengo ahí mi campo en forma de valores, le vamos a dar el nombre, en este caso va a ser loc, así se va a llamar nuestro campo. Y posteriormente, ya que tengo mi campo ya terminado, vamos a eliminar los campos que no nos sirven, que en este caso es el campo A, que es entidad, el D, que es mun, y el F, que es loc. Esos tres campos ya no nos sirven, los vamos a eliminar. Y de esa manera, ya mi tabla tiene un campo llave, ya corregí mi longitud y mi latitud, y además hice la conversión de ceros y n diagonal D a sustituirlos por cero para que mi tabla, cuando ya la abra y la convierta en mapa digital, pues los campos
van a ser de tipo numérico. ¿Sí? Entonces, ya hice varios parámetros para preparar nuestra tabla. Nos falta ya solamente guardar nuestra tabla. Y también dentro de los parámetros decía que Mapa Digital solamente acepta el formato del libro 97-2003. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a el menú. Vamos a guardar como. ¿Sí? Vamos a buscar nuestra ruta donde la vamos a dejar. En este caso, la vamos a dejar en escritorio, en donde estamos trabajando. Taller PC UAGRO. Y ahí vamos a buscar la carpeta que dice tablas CPV 2020. Y aquí es donde vamos a dejar nuestra tabla, que en este caso le vamos a dar el nombre de ITER Guerrero CPV 2020. ¿Sí? Ese es el nombre que le vamos a dar a nuestra tabla, pero lo más importante es el tipo de libro que le vamos a dar. Por lo tanto, aquí donde dice tipo de libro, vamos a desplegar todos los tipos de libros que tenemos disponibles. Y en la parte de arriba está el que dice libro de Excel 97-2003. Es muy importante que cuando nosotros hagamos esta operación, nos fijemos realmente en el libro que estamos seleccionando, porque si ustedes ven aquí dice plantilla y podemos darle por error este tipo de libro y entonces no nos va a generar la conversión de nuestra tabla. Entonces lo vamos a seleccionar como libro 97-2003 y mi nombre del archivo se llama ITER Guerrero CPV 2020. Entonces vamos a guardar nuestra información. Nos manda una comprobación de compatibilidad y ya nos da una advertencia aquí. Le vamos a dar solamente continuar. ¿Sí? Y de esa manera yo ya preparé mi tabla de principales resultados para posteriormente abrirla con la herramienta Mapa Digital y poderla transformar a una tabla con extensión .dbf. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos con esta tabla en Excel. ¿Ok? Voy a hacer la siguiente preparación de la tabla, la siguiente tabla que vamos a trabajar. Y una vez que yo ya termine con el ejercicio de principales resultados, les voy a dar un tiempo a ustedes para que hagan la operación siguiendo el procedimiento que tienen en su hoja de Word y de esa manera vayamos resolviendo algunas dudas que ustedes vayan encontrando, ¿no? Entonces voy a cerrar esta tabla, ya no la vamos a utilizar. Ahorita ya hicimos lo que tuvimos que hacer aquí con esta tabla. Vamos a cerrar la tabla original. Le digo que no guarde cambio. Ustedes también díganle que no guarde cambio para que esa tabla la sigan utilizando ustedes para hacer los ejercicios. Y la tabla que preparamos fue la de ITER 12XLS1020, que es una tabla que tiene coordenadas. Y en este caso fueron coordenadas geográficas. Ahora vamos a utilizar una tabla que es la tabla de principales resultados por AGEP o áreas geoestadísticas básicas y manzana urbana. Y si ustedes ven, yo les subí un archivo que dice mock Resagebur 12XLS1020. Ahorita les voy a decir por qué les envié esta tabla. Estoy abriendo esta tabla, tarda un poquito más porque es una de las bases de datos también muy grande, porque pues maneja más de 50,000 manzanas a nivel de todo el estado y cada manzana tiene 222 indicadores, entonces es una tabla un poquito grande, ¿no? Entonces por eso tarda un poquito también en abrirlo, a diferencia del resto de los materiales, ¿no? Ok, y aquí está la tabla, ¿sí? Aquí está nuestra tabla con todas las manzanas. Bueno, hay diferentes niveles de desagregación. Esta tabla nos va a ayudar para que nosotros integremos un proyecto con información relacionada al espacio geográfica en diferentes desagregaciones. Lo vamos a poder hacer a nivel del estado o a nivel de entidad que es Guerrero, a nivel de municipios, a nivel de localidad urbana, a nivel de AGEP y hasta nivel de manzanas. Entonces, esos son todos los niveles de desagregación que yo puedo
utilizar para unirla al espacio geográfico. Cuando nosotros abrimos el marco geoestadístico, que es donde viene el límite del estado, de los municipios, de las áreas estadísticas básicas, de las localidades urbanas, no traen asociada estas tablas, ¿sí? Estas tablas nosotros las agregamos posteriormente y lo vamos a hacer dentro de los ejercicios que vamos a ir realizando el día de mañana, ¿sí? Bueno, entonces, esta tabla de principales resultados por AGEP y manzana urbana. Entonces, si ustedes ven, esta tabla es diferente a la que vimos anteriormente. Aquí no tenemos un campo con longitud y latitud, ¿sí? Aquí no tenemos esos campos. Por lo tanto, esta tabla no se va a poder preparar igual como la preparamos con la de principales resultados por localidad. Esta tabla se va a preparar con un campo llave. Y ahorita vamos a ver cuál va a ser el campo llave que vamos a armar para poder llevar esta información al espacio geográfico. Y como lo vimos anteriormente, vamos al primer campo, que es entidad. Vamos a insertar una fila precisamente para buscar todos los campos que sean mayores a 10. Entonces, igual, largo, y la que vamos a utilizar es la columna A2. Cierro. Ahí está. Vamos a copiar toda nuestra fórmula al resto de la hoja. Al final de cuentas vamos a eliminarla posteriormente, aunque se fue después de las variables. Y ahora vamos a estilos, a formato condicional para buscar precisamente todos estos campos que son mayores a 10. Nueva regla. En seleccionar un tipo de regla, vamos a seleccionar el segundo, que es aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En la descripción de la regla, en valor de celda, queda igual. El operador, vamos a desplegar aquí los operadores y aquí vamos a buscar el que dice mayor que, y el valor va a ser 10. Vamos al formato para identificarlo con un color, ¿sí? Pues vamos a utilizar este verde, aceptar y aceptar. Pues ya tenemos ahí nuestra fórmula. Vamos a buscar nuestros campos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer campo. Vamos a quitar el guión bajo. Vamos con el segundo. Igual, quitar guión bajo. Vamos hacia el frente para identificar el resto. Seleccionamos el campo. En este caso vamos a quitar el guión bajo que está entre re y co. ¿Está? Automáticamente cuando corrijo el campo, si ustedes ven, nos va dejando los 10 caracteres para corroborarlo, ¿no? Entonces aquí están nosotros. Miren, puede haber algunas maneras diferentes de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues esta es la forma que yo he aplicado para buscar estos campos. No sé, algunos son más expertos en manejar este tipo de software. Entonces, a veces algunos tienen otras formas de cómo hacer la misma operación. Y en este caso, la operación que yo estoy haciendo son las que ustedes van a encontrar en el documento de Word, ¿sí? Ok, entonces ya cambié los valores. Vamos a eliminar el tipo de la fila. Vamos a eliminar la fila para quedarnos otra vez con toda la base. Ok, a ver, me apoyan. Creo que en la tabla anterior, cuando eliminé la fila que utilicé para la fórmula de largos, no copié la tabla a un libro nuevo, ¿verdad? No, sí la copió. Sí, La ok. copió.
Ok. Y le dio guardar. No, copiarla a un libro nuevo. Sí, la seleccionó y copió y pegó en un Ok. libro nuevo. Ok, gracias. Entonces, les decía hace rato que esta tabla es totalmente diferente a la primera que preparamos, porque esta tabla no contiene los campos de longitud y latitud o X y Y. Entonces, esta tabla, como no tiene coordenadas, la vamos a utilizar o la vamos a preparar generando un campo llave, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué ya tienen esta tabla que se llama mod-resagebur 12XLS10? Esta tabla yo ya le modifiqué sustituyendo los asteriscos y el N diagonal D. ¿Por qué no lo apliqué ahorita en el ejercicio? Ahorita que estamos, o ahorita que estoy en la tabla. Porque ese procedimiento tarda aproximadamente 1 hora y eso va a depender de los equipos que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, imagínense si hago esta operación ahorita, pues nos va a consumir 1 hora estar esperando en que sustituya pues todos esos asteriscos y ese N diagonal D. Entonces, por esa razón, esta tabla yo ya se las di modificada con respecto al asterisco y al N diagonal D. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por qué ya está esa tabla de esta manera. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a... Aquí les decía hace rato que nosotros esta tabla tiene diferentes niveles de desagregación que nosotros podemos preparar para que nosotros cuando tengamos nuestro archivo geográfico podamos encontrar nuestra información. Y voy a hacer un ejemplo. Me voy a colocar aquí para hacer un filtro. Voy a hacer un filtro, ordenar y filtrar. Le digo filtro. Y me voy a colocar aquí en el campo non-log. Y voy a desplegar los datos. ¿Sí? Una vez que despliego los datos, voy a quitar la selección y voy a buscar el que dice total. ¿Sí? Total. Y aquí están los que dicen total, total AGEP urbana, total de la entidad, total de la localidad urbana y total del municipio. Voy a deseleccionar todos y si yo quiero generar mi base de datos para prepararla y relacionarla a nivel de AGEP urbano, entonces selecciono total de AGEP urbano y posteriormente me voy al botón y le digo aceptar. ¿Qué va a hacer? Si yo preparo esta tabla con este campo llave a este nivel de desagregación, la información yo la puedo relacionar al espacio geográfico a nivel de AGEP urbano. ¿Sí? Y lo mismo lo puedo hacer para el total del municipio o al total de localidades urbanas. Este procedimiento, ahorita lo está realizando, está filtrando solamente el total de los AGEP urbanos. Y ya me va a dar el nombre del municipio y cada uno de los AGEP de la localidad de Acapulco, que es el primer dato que estamos visualizando, que es el 001, ¿no? Entonces, si ustedes ven, inclusive para hacer el filtro, está tardando para hacer el filtro, ¿no? Sí, y ahí está. Entonces ya me hizo el filtro y mi campo llave yo lo tengo que conformar solamente utilizando el campo entidad que es 12, MUN que es 001, los 3 dígitos del municipio, posteriormente los 4 dígitos de la localidad y por último los 4 de la JEP. Y para que no se vayan, entonces con esos yo ya puedo generar un campo llave a nivel de AGEP urbano. Ya lo tengo. ¿Sí? Ok. Entonces, es lo que les quería comentar. Ahorita solamente vamos a preparar la tabla a nivel de manzanas, ¿sí? Vamos a generar el campo llave a nivel de manzana.
Bueno, está tardando un poquito. Es que es una base de datos un poco pesada. Entonces, no sé si queda claro lo que les estoy comentando ahorita. ¿Sí? Esta tabla, les decía, podemos integrar varias tablas con diferentes niveles de desagregación de los 222 indicadores que nos presenta el Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Sí? Una a nivel del estado, otra a nivel de municipios, a nivel de AGEP, a nivel de localidad urbana y hasta a nivel de manzanas, que es la desagregación máxima que nosotros tenemos en este evento censal. ¿Sí? Está tardando un poquito porque les digo que es una base de datos un poco pesada, entonces sí tarda un poco para hacer las operaciones. Ya les comentaba que la operación para sustituir los asteriscos y el n/d en el equipo de su servidor tardó aproximadamente 1 hora y minutos, ¿no? Entonces sí es un poco pesada esta tabla. Les decía, ahorita el ejercicio lo vamos a hacer a nivel de manzana. Vamos a generar su campo llave a nivel de manzana de esta tabla. Y exactamente como lo acaba de mencionar el compañero Canet, dependiendo del nivel de desagregación que yo quiera conformar, primero vamos a hacer el filtro, copiamos nuestra tabla a un libro nuevo, la guardamos como libro 97-2003 y de esa manera voy a tener la información a diferentes niveles de desagregación, ¿sí? En este caso, como requerimos la información hasta nivel de manzana, nos vamos al campo manzana, desplegamos todos nuestros datos y vamos a desactivar el dato que dice 000. El primer dato lo vamos a desactivar para filtrar la información que no nos sirve. Entonces, una vez que desactivamos 000, vamos a darle a aceptar para que nos haga el filtro, eliminando los registros de total de AGEP, total de localidad urbana, total de municipio y total de la entidad, para que solamente nos quede todos aquellos registros donde vamos a encontrar el número de la manzana. Y pues en este caso, el ejercicio que hicimos con la primera tabla todavía no concluye. Ahorita lo vamos a concluir. Ahorita lo voy a concluir, nada más que terminemos este ejercicio de tablas a nivel de generando un campo llave, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros estemos trabajando con nuestras tablas, identifiquemos todos estos detalles porque pues tenemos que cuidar esos parámetros que Mapa Digital nos dice para poder hacer nuestras conversión de tablas. Y es un poco complicado si nosotros no tenemos cuidado en la aplicación de la fórmula, si nosotros escribimos mal la fórmula, automáticamente también no nos genera el resultado que nosotros estamos esperando. Y a veces, si no tenemos esa paciencia para identificar esos detalles, pues sí nos causa un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Porque les decía, este es el primer taller donde estamos aplicando este procedimiento para preparar nuestras tablas del Censo de Población y Vivienda 2020, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro filtro, ya tenemos solamente aquellas áreas donde tenemos claves de manzanas. Como lo decía el compañero Canet, vamos a copiar nuestra tabla, ¿sí? Entonces, Shift Control, oprimo la tecla flecha a la derecha y posteriormente flecha hacia abajo para copiar nuestra tabla. Vamos a copiarla. Nos vamos a menú archivo, a un libro en blanco y aquí vamos a pegar nuestra tabla. Les decía que tenemos que hacer esta operación porque si no la hacemos, esos filtros quedan ahí registrados y pues cuando nosotros seguimos trabajando, pues nos sigue dando esos filtros, nos sigue dando la información. Entonces aquí ya mi tabla ya me llevé solamente la información que necesito. Ahora vamos a generarle su campo llave.
Para eso insertamos una columna, ¿sí? Vamos a insertar una columna en B. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar una columna y vamos a concatenar los campos que necesitamos para integrar nuestro campo llave. ¿Sí? Entonces, entonces vamos a cerciorarnos de que nuestro archivo, nuestra celda sea de tipo general. Y una vez que identificamos, vamos a generar nuestra fórmula. Igual, vamos a marcar el primer dato que necesitamos, que es la columna fila 2, ampersand. Vamos al campo moon de 2, ampersand, F2, que es el campo log, ampersand, H2, que corresponde a la clave de la JEP, ampersand, y 2, que corresponde a la clave de la manzana, que son los 3 dígitos. Damos Enter. Vamos a abrir nuestras columnas y aquí ya está toda nuestro campo llave, que está conformado por todos estos dígitos, que en este caso son 16 dígitos que conforman el campo llave hasta nivel de manzanas. Entonces, vamos a copiar toda nuestra fórmula, nos colocamos en la celda, en la esquina inferior de la celda, aparece ese símbolo, le damos un clic y de esa manera copia nuestra fórmula hasta el último registro. Obviamente no debe de contener fórmulas, por lo tanto vamos a sustituir esas fórmulas por valores. Seleccionamos nuestra columna, botón derecho, copiar, botón derecho, pegado como valores. Opciones de pegado como valores. Ahí está. Algo muy importante también que no debemos de dejar pasar es que nuestros campos llaves, Mapa Digital de México, los acepta solamente si son tipo carácter. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí este campo llave que está conformado a nivel de manzanas, en los AGEPs tenemos letras también. Por lo tanto, el campo llave, todo lo que son los campos llaves para mapa digital deben de ser de tipo carácter. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros valores. Vamos a darle el nombre de nuestro campo, que en este caso va a ser MZA, que es manzana. ¿Sí? Y vamos a eliminar los campos que no nos sirven. ¿Sí? Que en este caso es el campo de la entidad, el campo moon, que es la D, el campo log, que es F, el H, que es AG, y por último la columna I, que es MZA. Vamos a eliminarlas. En algunos casos, cuando ustedes seleccionan todas esas columnas, no les permite eliminarlas en un solo momento, y eso va a depender de la configuración de sus equipos. Por lo tanto, si no les deja eliminarlas todas en un solo momento, tienen que hacerla de a uno por uno. ¿Sí? Ok, entonces ya eliminé mis campos y ahora lo único que me está faltando es guardar esta tabla como libro 97-2003. Entonces me voy al menú archivo, guardar como, vamos a nuestra ruta donde estamos dejando nuestros materiales, que es en escritorio, en taller PCU Agro, en la carpeta tablas CPV 2020, y aquí vamos a ponerle el nombre de nuestra tabla, que en este caso va a ser tabla AGEP, y creo que sí, a ver, déjame ver. La tabla tiene el nombre de tabla de AGEP y manzana urbana CPV 2020.
¿sí? Ese es el nombre de nuestro archivo, de nuestra tabla, y lo más importante es guardarla como libro 97-2003. Si nosotros no la guardamos como libro 97-2003, ahorita que estemos en mapa digital, les voy a mostrar dónde, si no la guardamos con este libro, ahí ya no nos deja avanzar para abrir nuestra tabla. Entonces, ya está. Vamos a darle guardar. Nos manda, ahí nos dice que el libro no, dice las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a darle continuar. Y de esa manera ya preparamos nuestras dos tablas, una con un campo llave y la anterior que fue con un campo a través de coordenadas de longitud y latitud. Entonces, este es el ejercicio que hacemos en Excel. Voy a cerrar Excel. Y ahora, bueno, vamos a cerrar la tabla original. Le digo que no guarde cambios para tenerla ahí. Cierro. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a abrir la versión 6.1 de mapa digital. Entonces, voy a abrir la versión 6.1. Yo tengo compartida, ¿no? Tengo la unidad C, la unidad D. Aquí en la unidad D yo coloqué mapa digital 6. Ya un compañero nos dijo hace rato también qué es lo que podemos hacer para instalar las dos versiones en una sola unidad, ¿no? Entonces aquí está mapa digital, lo voy a abrir. Este es el ejecutable. Y está abriendo la herramienta como tal. Bueno, ahorita no les voy a describir de manera rápida. Aquí está las herramientas de acceso rápido en la esquina superior izquierda. Podemos activar o desactivar algunas otras herramientas de acceso rápido. Tenemos la barra de título, aquí donde dice Mapa Digital de México. Tenemos las pestañas, cada pestaña tiene un bloque. Bueno, cada pestaña tiene sus bloques y en esos bloques tenemos las herramientas de cada uno de esos bloques, ¿no? Entonces es la manera de cómo vamos a interactuar con la herramienta de mapa digital. Esta área que cuando ya abrimos un proyecto se divide, que es el área de despliegue, se va a dividir en dos partes y por último en la parte de abajo que tenemos la barra de estado. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí en mapa digital en la versión 6.1 es que vamos a convertir esa tabla de Excel, la vamos a convertir a DBF, ¿sí? Utilizando la herramienta mapa digital. Si alguno de ustedes tiene alguna otra herramienta para convertir esos archivos de Excel a DBF, lo pueden hacer en cualquier otra herramienta que ustedes utilicen. Yo lo estoy aplicando directamente aquí en mapa digital. Algunos de ustedes van a decir, bueno, también se puede utilizar o se puede generar a través de Excel. Bueno, al principio yo hacía las conversiones cuando yo iniciaba a utilizar esta herramienta. Cuando yo estaba aprendiendo a utilizar esta herramienta, yo hacía las tablas, las primeras tablas las generé con Excel, generaba mucha basura, generaba errores y errores en nuestras tablas. Después utilicé otro software y al último en la versión 6.1 y ya ahí ya se generó una herramienta para precisamente hacer la conversión ya directamente de Excel a DBF y por eso es que utilizamos la herramienta de mapa digital, ¿no? Entonces, ya está la interfaz. Voy a nuevo, ¿sí? Puedo darle también control N para que me mande la herramienta del administrador, que es el que nos va a controlar nuestras vistas. Aquí está lo que miramos hace rato, la vista espacio, la vista tabla y la vista gráfica. Entonces, ahorita voy a trabajar con una vista tabla. Al darle vista tabla se activan tres herramientas. En la parte de abajo tenemos la primera herramienta que dice abrir tabla. Esta herramienta la utilizo siempre y cuando mi archivo ya está en DBF. El importar una tabla es precisamente la que vamos a utilizar para importar la tabla que está en Excel, que es .xls, y también puedo crear mi tabla. Entonces tenemos estas tres herramientas. Voy a importar una tabla. Aquí nos manda esta otra ventana donde voy a abrir precisamente la ruta donde tengo mi tabla. ¿Sí? Voy a escritorio, a taller PCU Agro, a taller CPV 2020 y aquí tengo mi tabla de ITER Guerrero CPV 2020.
¿sí? La vamos a abrir. Espero que hayamos hecho bien el procedimiento, porque con un error de dedo que se vaya, automáticamente nos genera error y ya no nos abre nuestra tabla. Espero que no sea el caso. Entonces hay que esperar. Ahí está. Ya tenemos aquí nuestra tabla. ¿Por qué no utilizo esta de importar DBF? Necesitamos primero desplegar nuestra tabla para cerciorarnos de que efectivamente nuestros campos llaves son de tipo carácter, porque si no son de tipo carácter, no los voy a poder abrir. Entonces, por eso es que no utilizamos esta que nos da por default, que se llama importar DBF. Le voy a dar a aceptar para que podamos visualizar nuestros campos o la estructura de nuestra tabla. Ahí está. Entonces, aquí ya está nuestra estructura de la tabla. Cuando estamos trabajando con atributos, regularmente utilizamos la pestaña tabla, y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta estructura para precisamente visualizar nuestros campos. Si ustedes ven, lock es un campo llave y está de tipo numérico. Lo puedo cambiar dándole doble clic, y aquí lo vamos a seleccionar como tipo carácter. El tamaño, le vamos a dar un tamaño de 10, tiene 9 caracteres, le damos uno más, ¿no? Nuestra longitud es tipo carácter, la latitud, y si ustedes vieron hace rato lo que nos comentaba el compañero, cuando nos decía que si teníamos que convertir el número, ya ve que nos daba como tipo de texto, para convertirlo a número, no es necesario porque automáticamente aquí ya nos hace la conversión a tipo numérico, ¿sí? Entonces, una vez que ya modifiqué, le doy a aceptar, y hay que esperar a que haga esa modificación en nuestra tabla para poder exportar nuestra tabla. ¿Sí? Ok, ya está. Vamos a exportar nuestra tabla. Aquí tenemos la herramienta de exportar. Vamos a seleccionar todos nuestros indicadores o todos nuestros campos. Vamos a seleccionarlos todos. Son 230 indicadores. Entonces, imagínense estar seleccionando de uno por uno. Le digo seleccionar todos. Vamos a guardar nuestra tabla. Y en este caso le vamos a dar el mismo nombre, tabla AGEP y manzana urbana, CPV 2020. ¿Sí? Es el mismo nombre. No va a haber problemas porque ahora el tipo de archivo es un DBF. Vamos a guardar nuestra tabla, aceptar. Y ya estamos haciendo nuestra conversión de nuestra tabla, que era en formato XLS, a un DBF. ¿Sí? Ahí está, ya está generando nuestro proceso. Y esto es lo que debemos de hacer con respecto a nuestras tablas de Excel. Lo mismo se tiene que realizar para la tabla de AGEP. ¿Sí? Ah, no, esta no es AGEP, ¿verdad? Esta es la de principales resultados por localidad. Bueno, ahorita la renombramos, ¿no? Se me pasó porque como estábamos trabajando con la tabla de AGEP, me fui con la finta y la guardamos como tabla AGEP y manzana urbana, y esta es la de principales resultados por localidad ITER, ¿no? Ok, entonces voy a cerrar esta tabla. Voy a minimizar la herramienta. Voy a hacer de una vez la corrección. Me voy a tablas y la tabla no se llama tabla, se llama, la tabla es ITER Guerrero CPV 2020. Ese es el nombre de nuestra tabla. Oye, Ángel, ¿checaste el dato de la longitud? ¿No te faltó un 9? De la longitud. Ajá, chécalo, abre la tabla. A ver, ahorita la vamos a abrir. Ok, déjame, la abro. A ver, la vamos a abrir ya en mapa digital versión 6.3. A ver, vámonos a administrador, una tabla. En este caso, como ya tenemos en DBF, voy a abrir una tabla. Ahí está, es esta. Aceptar.
93, 94. Pareciera, ¿verdad? Que Digo, es 95311. Ujú. El campo lo Parece- puedes abrir ahí para ver si se... Sí, aquí está, ya lo estoy abriendo. Sí. Yo lo vi desde el Excel, pero dije, bueno, en el Excel a lo mejor estaba cerrado la columna, ¿no? Sí. Entonces, va a generar error nuestra tabla porque en la fórmula estuvo mal y por eso es que nos quitó un 9. Entonces, por lo tanto, no la vamos a poder convertir ya a una capa de puntos porque las coordenadas no están correctas. Buena observación. Sí, eso es lo que va a pasar. Es la observación que le había comentado yo. Sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ok. Entonces, bueno, ahorita la voy a hacer sin el resto de la información. Para que ustedes vean el resultado, ¿ok? Entonces, Sí. voy a insertar una fila para... No la voy a generar toda, nada más voy a poner algunos datos para que ustedes vean el resultado. Y, ok, entonces aquí están, vamos a... Sí es lo que les comentaba hace rato, si no tenemos cuidado en lo que estamos haciendo, realmente, pues, no tenemos el resultado, ¿no? Entonces, mayor que igual a 10. Vamos a ver el formato. Rellenos. Okay. A ver. Ahí está. Vamos a quitarle guión. Ok, está. Sí, no, realmente no, no me percaté, Maestro, ¿sí? igual ya en el ejercicio que nosotros vamos a hacer, igual le podemos hacer la modificación en la fórmula. Lo que pasa que puso un solo dígito en la fórmula y ya nada más nosotros le podemos cambiar a 2 para que igual vayamos avanzando. Nosotros Sí, si gustan pueden empezar y ahorita voy a mostrarles el resultado ya de esta operación. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo ahí mis datos. Voy a eliminar esta fila. Vamos a llevárnoslas a un libro nuevo. Un libro en blanco. Y vamos a pegar nuestra tabla. ¿Sí? Ah, no hice el filtro. Hice el filtro, entonces nos vamos a latitud. Bueno, nos vamos a ordenar y filtrar. Un filtro. Vamos a eliminar las filas vacías. Ok. Vamos a tener que copiar otra vez esta tabla, porque si no, no nos respeta los filtros. Vamos a copiarla. Ok. Sí, entonces ahí ya está nuestra tabla. Vamos a insertar una columna. Es de tipo general. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Sería igual. Espacios. Vamos a abrir. Es concatenar. Abrir. Extrae. Nuestra primera operación, que es la columna G2, coma. Y aquí es 1.
coma. Y aquí es donde decía el compañero que le puse es 3, ¿sí? Coma 3, porque aquí en el 99 hay unos que son 100, entonces va a empezar del 1 y son 3 dígitos, porque en el 100 vamos a encontrar los 3, entonces cierro, coma, extrae, abro, sería G2, coma, sería 5, coma 2, cierro, coma, extrae, y sería ahora G2, coma 8, coma 6, cierro, ok, ahí está, entonces ahora sí ya está correcta, 99, 53, 11, copiamos, vamos a copiar, a pegar como valores, vamos a copiar el nombre del campo, bueno, en este caso podemos quitarle así para no eliminar los campos, vamos a insertar una columna más para generar la extracción, concatenar, extrae de la columna I2, coma, I2 sería del 1,2, coma, extrae, paréntesis, I2, coma, sería 4, 1, 2, 3, sería 4, 4,2, cierro, extrae, abro paréntesis, I2, coma, sería 1, 2, 3, sería 7, 7, 6, serían 6 dígitos. Cierro mi paréntesis. Ok, entonces tenemos un error en la fórmula. A ver, concatenar, extrae, concatenar, extrae. Aquí está el detalle. Aquí está el detalle, nos está faltando un paréntesis. Sí, les decía que cuando nosotros no tenemos cuidado en las fórmulas, con cualquier cosita nos genera un error. Aquí ya no nos generaba, nos mandó un error en la fórmula y aquí me faltaba el paréntesis en el primero. Ahí está, entonces ya tengo 16, 51, 42.721. Vamos a copiar nuestra fórmula. Vamos a sustituir las fórmulas por valores. Vamos a opciones de pegado como valor. Vamos a poner latitud. Latitud. Y vamos a quitarle este nada más. Ok. Entonces ya tenemos ahí nuestros campos. No voy a hacer toda la operación de sustituir ceros ni eliminar. Así lo voy a manejar nada más para ver el resultado. Entonces esta tabla la voy a guardar como libro 97-2003. Posteriormente la voy a trabajar en la casa y ya se las voy a subir más al rato. Ok. La voy a dejar. Entonces el nombre le vamos a poner ITER. ITER. Guerrero. CPV 2020. Nuestro libro debe ser 97-2003. Guardar. Está. Continuar.
Sí, ya está como libro 97-2003. Voy a cerrar. Ok. Cierro. Me voy a abrir la versión 6.1. Vamos a convertirla a DBF. Vamos a importar la tabla. Aquí está, es iter-guerrero. Vamos a esperar a que nos las mande al visualizador. ¿Sí quedó la fórmula igual, compañero, o sí estuvo correcta, verdad? Ahora, Y es que hace rato se había equivocado ¿sí? en el 2 y el 3, por eso yo le comentaba, porque se Ajá. quitaba. Sí, es que yo ya como me fui directamente a la fórmula. A ver, le vamos a dar a aceptar. Ok, ya está aquí. Vamos a exportar nuestra tabla. Vamos a seleccionar todos nuestros campos. Vamos a exportarla. La vamos a dejar con el nombre de iter-guerrero CPV 2020. Y es un DBF. Vamos a guardarla. Aceptar. Ok. Está exportando ya nuestra tabla. Ya la tenemos. Voy a cerrar. Voy a abrir 6.1. Bueno, debí haberlo dejado ahí. 6.3. Abrimos mapa digital 6.3. Nos vamos a la pestaña espacio que genere una vista. Vamos a agregar una capa de tipo DBF. Vamos a buscar nuestro archivo, que en este caso es iter-guerrero. Y aquí nos vamos a seleccionar el tipo de capa vectorial que vamos a generar es de tipo punto. Las coordenadas son geográficas. Y aquí es donde les decía que cuando nosotros no guardamos nuestro libro como 97-2003, al buscar estos campos que son los mismos longitud y latitud, si no los convertimos también a tipo carácter, todo lo que son los campos llaves, aquí yo no los puedo visualizar. En este caso es longitud y latitud. Ok. Está. Y ya está haciendo nuestra operación. ¿Sí? Hay que darle tiempo. Ahí está. Entonces, nuestra tabla, que era un archivo en Excel con coordenadas, con la preparación que le hemos dado, entonces nuestra información ya la podemos llevar a una capa de tipo punto, que en este caso nos da la referencia de todas las localidades del estado de Guerrero, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2020, ¿sí? Entonces, esta capa de información todavía no tiene una georreferencia, no tiene un PRJ. ¿Cómo verifico de que no tiene un PRJ o no tiene una georreferencia? Me voy a la capa, le doy doble clic, me manda a propiedades y aquí en propiedades me voy a datos generales. Si ustedes ven, aquí dice sistema de coordenadas y no tiene ningún sistema de coordenadas. Entonces, en este caso, lo voy a asignar, le digo coordenadas. Ahorita por default le voy a dejar el WGS84 para concluir el ejercicio, aceptar y aceptar. Y ahora sí, ya mi capa de información ya tiene precisamente un archivo PRJ que en este caso es el WGS84. ¿Sale? Entonces, esta capa ya tiene un PRJ. Necesito guardarla para que ya quede mi capa con un archivo PRJ. Entonces, este es el resultado final que nosotros tuvimos de la tabla en Excel con coordenadas para poderla convertir a una capa de puntos. ¿Sí? Repito otra vez. ¿Sí? Entonces, aquí en Datum,
Lo que hacemos es darle un clic y se va a seleccionar en color azul. Una vez que está seleccionado, le vamos a poner con el teclado Enter para que nos mande toda o nos busque todas las palabras que empiezan con Internacional Terrestre Referent France 2008 y que ese es el ITRF de referencia ITRF 2008, ¿sí? Que es el que tienen actualmente todos nuestros productos geográficos, ¿sí? Entonces le vamos a dejar este ITRF 2008. Ese es el datum. Una vez que ya tenemos el datum, nos vamos a sistema de proyección, que está en la parte izquierda, abajo de donde dice sistema geográfico. Tenemos sistema de proyección, le damos un clic y vamos a activar donde dice proyección. Y al activar proyección de manera por default, nos da ya la proyección que nosotros necesitamos, que es la cónica conforme de Lambert, que es la proyección con la que vamos a manejar nuestros proyectos. Ya ahorita más adelante les voy a explicar esta situación del por qué vamos a manejar esta proyección cónica conforme de Lambert, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos la proyección por default. Una vez que ya tenemos la proyección, nos vamos al botón de abajo que dice aceptar y vamos a darle una ruta de guardado, ¿sí? Entonces, vamos a guardar nuestra nueva capa. Estamos en tabla CPV 2020. Vamos a subir de nivel a proyecto, digo, al taller PC UAgro. Y ahí vamos a generar una nueva carpeta, ¿sí? Aquí tenemos la opción de generar una nueva carpeta y el nombre de nuestra carpeta le vamos a poner cartografía CCL. ¿Sí? Cartografía CCL es el nombre de nuestra carpeta que le vamos a dar. Y aquí es donde vamos a guardar nuestra capa de información correcta, ¿sí? Entonces, el nombre de nuestra capa se llama ITER Guerrero CPV 2020. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nos vamos al botón guardar. Nos regresa otra vez aquí a la capa de salida y posteriormente aceptar. Y de esta manera ya estamos guardando nuestra capa con una reproyección diferente a la que tenía al momento de generarla. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra capa. La primera capa, esta que tenemos aquí, acuérdense, no tenía un PRJ, se lo generamos, pero después de generarle su PRJ, hicimos un cambio de proyección y la proyectamos con una proyección cónica conforme de Lambert. No sé si hay alguna duda con respecto a esto que hice. Se les considera, se les llama como sistemas de coordenadas globales o esféricas. Dos, el otro tipo de sistemas de coordenadas son los sistemas de coordenadas proyectadas. Nos dice que estos sistemas de coordenadas proyectadas basadas en proyecciones cartográficas, como la de transversal de Mercator, la cónica conforme de Lambert, entre otras, que ofrecen diversos mecanismos para la proyección cartográfica de la superficie esférica del globo sobre un plano de coordenadas cartesianas en 2 dimensiones. Los sistemas de coordenadas proyectadas se denominan en ocasiones proyecciones cartográficas. Regularmente las encontramos como proyecciones cartográficas. Entonces, estos son los dos tipos de coordenadas que habitualmente nosotros encontramos en los famosos sistemas de información geográfica. Coordenadas geográficas y coordenadas proyectadas. Las coordenadas proyectadas se miden en grados, minutos y segundos y se van a determinar, vamos a tratar de explicar lo que es esta figura. Esta figura muchas veces la vemos en la primaria, en la secundaria y nunca le hacemos caso a esta figura, pero cuando entramos a trabajar con lo que son sistemas de información geográfica, pues tenemos que ir conociendo algunos conceptos para pues ir preparando una base de datos geográfica correcta, ¿no? Entonces, tenemos la latitud, la latitud la determina el ecuador
del Ecuador hacia lo que es el norte va de 0 a 90 grados. Posteriormente, del Ecuador hacia el sur también va de 0 a 90 grados, lo cual es negativo, ¿sí? El Ecuador es la que determina la latitud. Posteriormente también tenemos el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Y del meridiano de Greenwich a la derecha tenemos este y que va de 0 a 180 grados, ¿no? Entonces, del meridiano cero a la derecha es este y posteriormente del meridiano cero a la izquierda es oeste y también va de 0 a 180 grados, lo cual es negativo. Entonces, la República Mexicana cae en la longitud oeste y es negativo, ¿sí? Por eso es que en algunas ocasiones, en la versión de la tabla de los principales resultados por localidad de ITER 2010, cuando nosotros preparábamos nuestra tabla, teníamos que ponerle el signo negativo a la longitud. En este caso, ya no es necesario y nos deja correctamente nuestra tabla. Entonces, esta latitud, el Ecuador nos va a determinar la latitud, lo que son los paralelos y lo que vienen siendo el meridiano cero que determina la longitud. Y estas coordenadas geográficas las vamos a encontrar como grados, minutos y segundos. Posteriormente tenemos los sistemas de coordenadas proyectadas. Estas coordenadas proyectadas van a ser métricas y aquí, si ustedes ven, dice que se define sobre una superficie plana de 2 dimensiones, posee longitudes, ángulos y áreas constantes en las 2 dimensiones. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estas coordenadas, que son las coordenadas proyectadas, que son las cilíndricas, las cónicas y azimutales. Bueno, cuando nosotros queremos conocer las coordenadas proyectadas, son muchísimas, ¿eh? Dentro de cada una de estas, que son las cilíndricas o las cónicas, tenemos también, por ejemplo, que las cilíndricas, tenemos lo que son las normales, tenemos transversales, tenemos oblicuas, y cada una de ellas también presenta las mismas características, ¿no? Igual que la cónica, la azimutal y la cilíndrica, también las podemos encontrar como normales, transversales, oblicuas. Entonces son muchísimas sistemas de coordenadas que podemos encontrar. Y Mapa Digital de México para Escritorio tiene disponible aproximadamente 313 proyecciones que podemos utilizar, ¿no? Entonces, las más utilizadas, pues viene siendo la cilíndrica, lo que es la Universal Transversa de Mercator, o conocida como UTM, y en este caso la cónica conforme de Lambert, que es la CCL, que regularmente son las 2 proyecciones que el INEGI utiliza para la presentación de todos sus materiales cartográficos que ustedes tienen disponibles en el sitio del INEGI. Para entender un poquito más todo esto, pues hay estos conceptos que debemos de ir entendiendo o tratar de entender para ir conociendo toda esta preparación de base de datos geográficas, y uno de estos conceptos es el geoide. ¿Qué es el geoide? Dice que es un modelo físico que busca representar la verdadera forma de la Tierra y es utilizada como referencia para determinar la elevación del terreno. Dice que su uso principal es la de establecer la altura media sobre el nivel del mar, y aquí nosotros podemos ver el geoide. El geoide es irregular y nos determina el nivel medio del mar. ¿Okay? Elipsoide. Dice que el elipsoide es la superficie geométrica regular que más se adapta a la superficie real de la Tierra, de manera que puede ser utilizada como sistema de representación. En ocasiones es necesario conocer la posición del elipsoide en relación a la forma física de la Tierra. Entonces, aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos el elipsoide, que es más regular y, como dice aquí, se adapta a la superficie real de la Tierra, mientras que el geoide es una forma irregular. Se puede seleccionar un elipsoide determinado para su uso en un área geográfica concreta, de manera que funcione excepcionalmente bien, imitando el geoide para esa parte del mundo, ¿sí? Entonces, ya tenemos 2 conceptos de lo que es el geoide y el elipsoide.
Y posteriormente tenemos el datum. ¿Qué es el datum? Dice que es vértice en el que se hace coincidir el geoide y el elipsoide, ¿sí? Datum quiere decir dato u origen de un sistema de medición y es el punto de partida precisamente para todos los levantamientos topográficos y geodésicos. El datum es el punto de partida. Entonces, todo punto que se mide en la superficie de la Tierra está ligado a un datum, ¿sí? Entonces, esto es un datum. Y nosotros ya vimos que cuando nosotros tenemos un archivo geográfico, pues necesitamos tener como referencia este datum. Y más adelante, ahorita que estemos trabajando ya con algunos materiales cartográficos que vamos a revisar, vamos a ver en sus metadatos de esas cartografías que todos esos productos geográficos que nosotros descargamos del sitio tienen un sistema de coordenadas o una proyección y un datum. Dice que existen numerosos datos. Los más utilizados por el INEGI son el WGC84, que es World Geodesic System 1984, el ITRF92 y actualmente se está utilizando el ITRF08. En una ocasión me preguntaban que cada cuándo se van actualizando estos datos. Nosotros sabemos que la Tierra está sobrepuesta sobre placas tectónicas, las cuales se están moviendo. Entonces, cuando hay un movimiento considerable de esas placas, esos datos o esas medidas exactas que tiene la Tierra, que son fórmulas matemáticas muy complejas, esos datos se van distorsionando. Entonces, de esa manera es cuando se tiene ya un movimiento, un desplazamiento considerable y ya se modifica el datum, es como se van actualizando estos datum, ¿sí? Entonces, actualmente el datum que está utilizando ya el INEGI en sus últimas cartografías es el ITRF08. Proyecciones cartográficas. ¿Qué es una proyección cartográfica? Dice que son representaciones de la superficie terrestre sobre una superficie plana, es decir, una superficie curva sobre un plano. Formalmente, las proyecciones son fórmulas matemáticas para transformar coordenadas tridimensionales a coordenadas bidimensionales. ¿Cómo podemos entender de una manera muy sencilla qué es una proyección cartográfica? Bueno, una proyección cartográfica no es más que cómo represento esta curvatura que tiene la Tierra a una forma plana. Y aquí lo podemos ver en la imagen. Entonces, esa es una proyección cartográfica así de una manera muy sencilla. ¿Cómo represento esta curvatura que tiene la Tierra a una forma plana? ¿Okay? Dentro de la proyección universal transversa de Mercator o UTM, aquí tenemos algunas características que tiene este sistema de coordenadas, que son las proyectadas. Dice que es un sistema de coordenadas rectangulares que secciona el globo terráqueo en divisiones determinadas llamadas zonas, que miden 6 grados de ancho. Y aquí tenemos precisamente cada uno de estos cuadritos, son precisamente cada una de esas zonas que tiene el globo terráqueo. 2. Conserva las superficies, áreas de terreno que aunque las formas dejen de ser semejantes y mantienen las distancias entre dos puntos situados en la superficie terrestre. 60 zonas son las que cubren la Tierra y van desde los 80 grados norte a los 80 sur. Aquí está, 80 grados norte a los 80 grados sur. Su origen se encuentra en el meridiano 180 grados oeste. Y aquí está el meridiano 180 este. Y de aquí empiezan nuestras zonas, va desde la 1 hasta la 60. ¿Sí? Otra de las características es que las distancias en cualquier dirección se miden en metros. Ya lo miramos, todas las proyecciones cartográficas son métricas. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, vamos a la siguiente diapositiva para entender un poquito más. Si ustedes ven, entonces aquí tenemos que la República Mexicana cae entre la zona 11 y la 16.
pero además se divide en fajas horizontales que van desde la D, aquí tenemos la D, aquí está desde la D hasta la H. Entonces, si ustedes regularmente quieren consultar una cartografía en el INEGI o nos solicitan una cartografía, regularmente nosotros les pedimos la clave. Y si ustedes han descargado alguna cartografía, por ejemplo, el estado de Guerrero, aquí está, el estado de Guerrero cae en la zona 14 y en la faja E. Por eso es que la mayoría de nuestras cartas que tenemos para el estado de Guerrero son E14. Esa es su clave de las cartas, de acuerdo a las proyecciones UTM, ¿sí? A excepto de 2 cartas, uno a 50,000 o una a 250,000 que cae en la zona 13. Pero la mayor parte del estado cae en la zona 14 y en la faja E. Y así pueden identificar las zonas y las fajas que corresponden a algunos estados de algunos participantes de este curso, ¿no? Entonces, aquí está. Eso es con respecto a las zonas que cubren precisamente la proyección UTM en el estado. Dice que 1 grado equivale aproximadamente a 110 kilómetros. Y aquí está, miden 6 grados de ancho por 4, 6 por 4 grados. Esa es la medida que tienen cada una de estas zonas. La proyección cónica conforme de D'Alembert dice que las proyecciones cónicas se obtienen al sobreponer un cono sobre la superficie de la Tierra y proyectan los puntos sobre sus ejes. El eje del cono coincide con el eje de los polos y el contacto de cono y esfera se produce a lo largo del paralelo llamado estándar. Aquí tenemos el paralelo llamado estándar y nos dice que las proyecciones cónicas conforme de D'Alembert es una de las más indicadas para las latitudes medias, pues la representa con mayor precisión. Entonces, las proyecciones pues van a depender mucho de los usuarios, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos de algunos proyectos que se elaboran con ciertas proyecciones. Entonces, aquí anteriormente, cuando nosotros utilizábamos algunas otras herramientas para hacer la reproyección de capas, por ejemplo, de UTM a cónica conforme de D'Alembert, hay parámetros ya establecidos que vamos a ver ahorita a continuación, que nosotros teníamos que utilizar precisamente para hacer esa conversión de una UTM a cónica conforme de D'Alembert. Y me acuerdo que anteriormente hacía este tipo de conversiones o reproyecciones en una herramienta que se llama Global Mapper, y teníamos que especificar precisamente estos parámetros, ¿sí? Donde el primer paralelo corresponde al valor de 17.5 o 17 grados 30 minutos, que está en la parte baja de la República. El segundo paralelo, que es en la parte de arriba de la República, que es 29.5. El meridiano central, que es exactamente el centro del cono, que tiene un valor de menos 102. Y latitud origen corresponde al Ecuador, que está en base al Ecuador, que es 12. Entonces, cuando nosotros realizábamos estas reproyecciones de UTM a cónica conforme de D'Alembert, teníamos que utilizar estos parámetros establecidos para la conversión de cualquier cartografía en la República Mexicana, ¿sí? Okay. Y pues ya el día de mañana vamos a trabajar con lo que vienen siendo algunos ejemplos para hacer algunas reproyecciones. Vamos a ver cómo generar los PRJ y de esa manera, posteriormente, ya teniendo preparado tanto la base de datos estadística como la base de datos geográfica, vamos a empezar a estructurar ya un proyecto con la herramienta de mapa digital de México, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que vimos ahorita.
Y aquí en los materiales de descarga tenemos el marco geostadístico del Censo de Población y Vivienda 2020. Voy a entrar a esa carpeta y si no la han descargado, algunos de los usuarios, algunos de los participantes que todavía no han descargado, vamos a hacer algo sencillo para que después ustedes lo practiquen. Entonces, aquí en marco geostadístico del Censo 2020, este es la carpeta las carpetas que se descargan cuando nosotros descargamos el marco geostadístico. Yo les mencionaba ese día, el día viernes, cuando vimos algunos procedimientos para las descargas de algunos de los materiales, les decía que cuando descargamos el marco geostadístico, tenemos diferentes marcos geostadísticos. El más reciente es el del Censo 2020. Cuando nosotros descargamos ese marco geostadístico, se descarga toda la República Mexicana, pero dentro de esa carpeta viene una carpeta para cada entidad federativa. Y lo único que hice fue aquí descargar o descompactar la carpeta 12 Guerrero, y es estas 3 carpetas que cada una de las entidades federativas también las tiene para conocer precisamente este marco geostadístico. Dentro del conjunto de datos, si yo entro a conjunto de datos, aquí tengo todas las capas de información que integran este marco geostadístico. ¿Qué capas tengo aquí? Tenemos el límite del estado, el límite de los municipios, los polígonos de localidad urbana, rural, las áreas estadísticas básicas, las áreas estadísticas básicas rurales, servicios de área, servicios de puntos, servicios de línea, ejes viales. Entonces, todas estas capas están integradas en este conjunto de datos. Si ustedes ven, aquí tengo 12 AR o 12 CD, pero ¿qué significan estas claves? Entonces, una de las tareas que vamos a hacer el día de mañana precisamente es que vamos a renombrar estas capas de información. Pero ¿cómo yo sé qué corresponde a 12 AR? Bueno, como aquí tenemos en esta carpeta el conjunto de datos vectoriales, voy a subir de nivel y voy a entrar a la carpeta de catálogos. Entro a catálogos y aquí tenemos una serie de documentos que nos van a describir todo ese conjunto de datos vectoriales que conforman el marco geostadístico del Censo de Población 2020. Voy a entrar a este archivo que es un PDF que se llama contenidos, y aquí precisamente voy a poder encontrar qué significan cada una de esas claves. Bueno, no tiene 12, pero aquí si ustedes ven dice en y se refiere a áreas y estadísticas estatales. Entonces, en el conjunto de datos vectoriales entrar como 12 en. Entonces, 12 en corresponde a el área geostadística estatal. MUN, 12 MUN, a lo que son las áreas estadísticas municipales, y así cada una de ellas. Por ejemplo, la E12E corresponde a ejes viales. Entonces, todas esas claves aquí las podemos nosotros identificar qué significan y podemos hacer, vamos a renombrar esas capas de información para poder identificarlas de manera correcta. Otro de los elementos importantes es que vienen las características técnicas de la información. Siempre que ustedes descargan un archivo geográfico del sitio del INEGI, tiene un archivo de metadatos, o en este caso, en este apartado tenemos características técnicas de la información. Y aquí nos dice que ese tipo de marco geostadístico tiene una proyección cónica conforme de Lambert y un datum ITRF 2008. ¿Sí? Aquí entonces tenemos precisamente esas características técnicas de nuestra información, y así como lo vamos a ver mañana cuando estemos trabajando ya con una carta de edafología, vamos a ver qué tipo de proyección y dónde podemos encontrar precisamente estas características técnicas de la información. Entonces, aquí ya tenemos qué significan cada una de esas claves, ¿sí? Entonces voy a regresar a conjunto de datos. Vamos a entrar aquí a este conjunto de datos. Y si a mí me interesa renombrar estas capas para identificar de manera correcta o de una manera más sencilla o rápida qué significan cada una de estas capas, yo puedo renombrarlas, ¿sí? En este caso,
Si ustedes ven, yo les comentaba cuando vimos las capas que la extensión SHX regularmente trae como mínimo 4 archivos. Aquí está el DBF, el PRJ que le da georreferencia a nuestra cartografía, el SHX que es el tipo de elemento vectorial, ya sea un punto, una línea o un área o polígono, y el SHX que es el que une al DBF con el punto SHP, ¿sí? Entonces aquí están mis archivos. Está este otro que se agrega que es CPG. La verdad no sé, no he checado, no he investigado para qué nos sirve esta extensión de archivo que es CPG. Me queda de tarea. Entonces, si yo quiero renombrar esta capa, yo tengo que seleccionar todos los archivos que corresponden a esa capa. En este caso son 5, ¿sí? Son 5 archivos que corresponden a esta capa. Si yo quiero cambiarle el nombre, le digo botón derecho de mouse y cambiar nombre. Me voy a la opción de cambiar el nombre. Y si nosotros nos dimos cuenta, este 12E corresponde a ejes de vialidad, ¿sí? Ese es el nombre que corresponde a 12E, ejes de vialidad. Entonces, una vez que ya le di el nombre, le doy Enter y lo que hace es precisamente renombrarme toda esta capa de información con el nombre de ejes viales y ya la puedo identificar de manera correcta. Vamos a hacer otro ejemplo y ya ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Entonces está esta, la 12 Moon. Vamos a seleccionar todos los archivos de la capa 12 Moon, que siguen siendo los 5, como lo vimos anteriormente. Le voy a dar un clic para cambiar nombre y esta capa de información le vamos a dar el nombre de municipios. Municipios. Enter. Y de esa manera ya renombré mis capas. Entonces, es más fácil identificar ya con el nombre de la capa que si yo veo 12 Moon o 12 SIG, ¿sí? Por ejemplo, 12 SIG corresponde a servicios de tipo punto, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar a través de puntos donde está ubicada una escuela, un mercado, una iglesia, un cementerio, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir renombrando cada una de nuestras capas. Por ejemplo, esta que ya estaba renombrada, que es área geoestadística básica, aparece como 12A. Y hay una que se llama 12AR. La 12AR corresponde a área geoestadística básica rural, ¿sí? Y eso lo vamos checando precisamente con el catálogo aquí en el archivo de contenidos. Es donde tenemos todas estas claves. Esta tabla, si tú ves, aquí dice total de la entidad. Con este dato yo puedo sacar una tabla que posteriormente podemos ligar esta información a nivel de la entidad y ya conocer sus 222 indicadores que tiene el Estado con respecto a su población total, cuántos son hombres, mujeres, grupos de edades, educación, características de la vivienda, servicios, etcétera, ¿sí? Con este dato, con esta fila, ¿sí? Con esta fila yo puedo tener el dato del Estado de Guerrero. Ok. Tengo total de municipios. Si yo quiero asociar toda la información a nivel de municipios para que cuando me diga mi jefe inmediato, ¿sabes qué? Yo necesito un mapa temático con la población o cuáles son los municipios que tienen una mayor población total. Ah, bueno, entonces yo preparo mi tabla. Obviamente voy a hacer un filtro y aquí voy a desactivar todos y voy a buscar total. Aquí está, desactivo y voy a seleccionar total del municipio. Me voy al botón aceptar y lo que me va a hacer, aquí está, ya me está filtrando la información de cada uno de los municipios. Aquí está, desde el 1 hasta el 81, que son los que tenemos como referencias en el marco geoestadístico. Entonces, de cada uno de estos municipios, voy a preparar esta tabla para que yo la pueda ligar al espacio geográfico que es
el archivo geográfico de los municipios para que una vez que yo ya tengo mi archivo geográfico y mi tabla ya convertida a DBF, yo la pueda unir y a través de una herramienta que tenemos en Mapa Digital, me pueda desplegar los 222 indicadores de cada uno de los municipios que a mí me interesa. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es que les decía que esta tabla nos va a servir de apoyo para no solamente el dato de manzanas, sino nos va a servir para la entidad, para los municipios, para la tabla de localidad urbana de los AGEP y al último el de manzanas. Por eso son 5 tablas que nosotros vamos a generar, a depurar y a guardar como libro 97-2003 y convertirlas a DBF. No sé si queda resuelta tu duda. Ok, maestro. Sí, ¿me podría por favor repetir los 5 nombres de las tablas, por favor? Aquí está, entidad, municipios, localidad urbana, AGEP urbana y manzana. ¿Sí? Esas son las 5 tablas que vamos a generar. Por localidad, va a tener el nombre de ITER Guerrero CPV 2020. ¿Sí? Ese es el nombre que va a tener la de principales resultados por localidad. ITER Guerrero CPV 2020. Para el caso de la tabla Resagebur, que es la de AGEP y manzana urbana, la tabla va a tener el nombre de tabla AGEP, AGEB, tabla AGEP y manzana urbana. CPV 2020. Ese es para el caso de la tabla de AGEP y manzanas. Les decía que vamos a trabajar 5 tablas más ahí, entonces la otra tabla se va a llamar tabla Guerrero, la de la entidad esa, tabla Guerrero CPV 2020. Luego va a estar la de tabla municipios, tabla municipios CPV 2020. Posteriormente, la de tabla localidad urbana. CPV 2020. Y por último, la de tabla manzana urbana. CP 2020. Y esos serían los nombres de las tablas para que todos estemos en la misma frecuencia.